Cordial saludo, estudiantes. Este es el video sobre el sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso es aquel que está constituido por diferentes estructuras, como es el caso de nuestro cerebro y todos los nervios que atraviesan nuestro cuerpo. Las células, o el tejido mejor, que está constituyendo a este gran sistema se llama el tejido nervioso. Está formado por unas células especiales llamadas neuronas. Ellas tienen una forma estrellada, tiene una estructura alargada que se llama el axón, por donde pasan realmente todas las conexiones nerviosas que van de una neurona a otra neurona. Es decir, la información en nuestro cerebro siempre se pasa como si fuese los postes de energía. La energía pasa de un poste a otro, a otro, a otro, a otro, y así hace nuestro sistema nervioso esa transmisión de señales que van desde nuestro cerebro a todos los órganos del cuerpo y viceversa, de los órganos del cuerpo a nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso está formado realmente por dos partes principales. El sistema nervioso central, que está constituido por nuestro encéfalo. Aquí nosotros tenemos lo que es el cerebro, tenemos una parte posterior que se llama el cerebelo, y en la parte por acá inferior al cerebro se encuentra lo que se llama el bulbo raquídeo. Toda esta estructura de acá se llama el encéfalo, y de ahí se desprende una estructura bastante larga que se conoce con el nombre de la médula espinal. En el encéfalo entonces vamos a encontrar que es una estructura formada por unas capas. Esas capas son unas estructuras que están protegiendo a nuestro cerebro. Recuerden que además de eso, el cráneo, que es todo el hueso de la cabeza, también está protegiendo a esta estructura muy importante que conocemos con el nombre de cerebro. Nuestro cerebro lo podemos dividir en dos hemisferios. Hay un hemisferio llamado el hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Normalmente el hemisferio derecho tiene algunas funciones importantes. Por ejemplo, el hemisferio derecho es aquel que funciona con la intuición, la imaginación, la parte artística, lo musical. Es decir, cuando yo me instruyo en música, cuando coloreo, cuando hago pintura, estoy estimulando todo lo que es el hemisferio derecho. En cambio, el hemisferio izquierdo va a estar relacionado más con las partes que son, por ejemplo, el lenguaje, el razonamiento de matemáticas, la parte científica, el raciocinio, la habilidad numérica, todo lo que es como más ya lo académico, lo que tiene que ver con los números, con la parte de escritura, lo maneja el hemisferio izquierdo. La médula espinal, que es ese cordón largo que atraviesa toda nuestra columna vertebral, entonces sale del cerebro, se conecta por el bulbo raquídeo y va a descender, repito, por todas las vértebras. Normalmente está formada por dos tipos de neuronas. Hay unas neuronas que se llaman sensitivas y otras motoras. ¿Cuáles son las neuronas sensitivas? Las que llevan ciertas sensaciones, por ejemplo, como el dolor, el calor, el frío. Y hay otras que se llaman neuronas motoras, que son las que generan, por ejemplo, el movimiento. Aquí estamos viendo, por ejemplo, qué pasa cuando yo me chuzo con una aguja. La piel inmediatamente está rellena de unos sensores que son células sensitivas, las cuales perciben el dolor e inmediatamente llevan el mensaje por todas estas neuronas que hacen parte de un nervio hasta nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? Nosotros no nos vamos a quedar con el clavo pegado allí. Inmediatamente el cerebro le está mandando una señal en respuesta, diciéndole: oiga, músculo, muévase de ahí o retire ese chuzo, porque pues no se va a quedar todo el día con el chuzo pegado ahí. Entonces, de esa forma es que estamos funcionando lo que llamamos los reflejos, o hablamos acerca del funcionamiento pues de la médula espinal ante las reacciones y estímulos. ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso? Normalmente nosotros tenemos los órganos de los sentidos. Ellos son los órganos que nos permiten percibir el mundo. Por ejemplo, nuestra vista va a permitir que si algo se acerca, pues nosotros vamos a reaccionar ante un objeto que pues venga hacia nosotros.
El olfato va a permitir que nosotros podamos percibir olores. El gusto va a permitir que algunos alimentos que de pronto no sean agradables, pues inmediatamente yo no los voy a probar. En el caso, por ejemplo, del frío, el calor, entonces el tacto ya funciona a través de ese órgano. ¿Qué ocurre entonces, por ejemplo, en este caso del beisbolista? Él ve que la pelota viene. Inmediatamente hay una información que viaja por los nervios al cerebro diciéndole, oiga, póngase pilas que por ahí viene una pelota. El cerebro elabora una respuesta y le dice, cuando venga la pelota usted tiene que hacer cierta acción. La respuesta viaja por los nervios hasta los músculos para ejecutar la acción. Entonces, en este caso el cerebro le dice, oiga señores músculos, van a reaccionar, van a generar movimiento. ¿Para qué? Para que esa pelota que yo veo aquí la pueda golpear. Y finalmente entonces se ejecuta la acción. Entonces siempre vamos a ver ese tipo de información. Hay algo, un estímulo, que yo lo veo, el estímulo viaja al cerebro, el cerebro elabora una respuesta, la respuesta empieza y viaja por el músculo y finalmente la acción se realiza. En el reflejo estamos viendo entonces movimientos involuntarios rápidos. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí en la imagen vemos que el señor ha colocado su mano en la llama. Inmediatamente un nervio sensitivo le dice a la médula, no al cerebro sino a la médula, oiga, me quemé. Entonces la médula no tiene que ir al cerebro a mandarle un mensaje, sino que inmediatamente manda una respuesta rápida que le dice, retire la mano. Entonces el reflejo realmente no tiene conciencia con el cerebro. Son estímulos rápidos que ocurren sin necesidad de pensarlos. Por eso cuando, por ejemplo, yo toco una olla caliente, yo la quito sin saber que inmediatamente hay una olla caliente. Solamente es un reflejo, un estímulo que se ha hecho rápidamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nos dan un golpe en la rodilla. Si nosotros tenemos un golpe, inmediatamente levantamos la pierna. ¿Sí? Son estímulos que normalmente, por ejemplo, el médico lo hace para saber si tengo buenos reflejos o no los tengo. Hay otra parte del sistema nervioso que se llama periférico. Este sistema nervioso ya controla, son los diferentes nervios. Entonces, el sistema nervioso central era el cerebro, el encéfalo, pues en general, y la médula espinal. En este caso, ya estamos hablando de todos los nervios que atraviesan nuestro cuerpo. En el caso de la cabeza, hay algo que se llama los nervios craneales. Salen todos del cráneo y están permitiendo que funcionen todas las estructuras que tenemos en la cara. Tenemos los llamados nervios raquídeos que se desprenden de la médula y por ejemplo van a los brazos, van al pecho, van al abdomen, van a las piernas, ¿sí? Y están controlando todos esos órganos que no son de la zona central sino como de la periferia, por eso el nombre periféricos. Algunas enfermedades del sistema nervioso son la epilepsia. Ese es un trastorno que generalmente genera unas convulsiones. Aquí vemos que al niño le ha dado un ataque epiléptico, que normalmente son impulsos de nuestro cerebro que están controlando los movimientos y el niño entonces empieza a tener ese tipo de movimientos involuntarios. En este caso, por ejemplo, pueden haber parpadeo como cosa mínima y en otro caso pues ya hay unos movimientos bruscos. Las meningitis normalmente son enfermedades bacterianas. Las bacterias pueden llegar a nuestro cerebro. Si estas bacterias atraviesan, por ejemplo, y llegan al cerebro, pueden ser fatales. Entonces, esta es una enfermedad generalmente bacteriana y la mayoría de los niños pues los vacunan cuando son bebés con la meningitis, ante la meningitis. Las enfermedades ya degenerativas como el caso del Parkinson son enfermedades que se presentan en personas mayores, normalmente han sido personas que han tenido trastornos, personas que han tenido un estilo de vida no saludable y que con el tiempo pueden generar un tipo de enfermedades como esta. Normalmente aquí en esta enfermedad lo que ocurre es que la persona tiene ciertos temblores involuntarios. Cuando la persona está despierta todo el tiempo está temblando. Por ejemplo, aquí vemos en el caso de este señor, él tiene un temblor en sus brazos. Entonces cuando va a comer no puede porque constantemente está moviendo la cuchara y se le hace difícil poder alimentarse.
El Alzheimer o la demencia senil es otra de las enfermedades normalmente asociadas a la vejez. Esto ocurre realmente porque ya el cerebro ha empezado a tener mucho deterioro. ¿Y por qué se puede deteriorar un cerebro? Son situaciones como por ejemplo el alcohol, una vida no adecuada, una alimentación bastante mala, problemas mentales constantes. Entonces, todo ese tipo de cosas que se pueden vivir durante todo un largo recorrido de la vida, pues finalmente pueden conllevar a enfermedades como estas. No tienen tratamientos, pero sí pueden tener una precaución, es decir, podemos evitar llegar a tener esas enfermedades. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues teniendo una vida adecuada, teniendo una adecuada alimentación, tratar de no estresarnos. Es muy complicado, pero son situaciones que uno debe pensar antes de hacer, pues para poder llegar a no tener, por ejemplo, ese tipo de enfermedades. También se sabe que, por ejemplo, el Alzheimer, si yo hago ejercicios mentales, aprendo cosas nuevas, por ejemplo, si yo ya estoy mayorcito, tengo más de 30 años y quiero aprender un idioma o quiero aprender a tocar guitarra, son actividades que van a permitir que nuestro cerebro no vaya a llegar a estos problemas finales. Y tenemos unos cuidados básicos. Importante dormir las 8 horas. ¿Sí? Las personas que duermen 2, 3, 4 horas son personas propensas a tener problemas del sistema nervioso. Alimentarnos bien. Alimentarnos bien significa tener una alimentación saludable. No solamente, por ejemplo, hamburguesas gaseosas, sino, por ejemplo, tener una dieta adecuada de proteínas, de verduras, de frutas. Hacer ejercicios mentales. Hay ejercicios mentales como cuáles. Por ejemplo, los rompecabezas, tenemos los crucigramas, tenemos juegos como el ajedrez, cosas que realmente permitan potenciar nuestra inteligencia y hacer que el cerebro funcione bien. No estresarnos, evitar accidentes en la cabeza o en la espalda, relajarnos, respirar, ser tolerantes, consumir alimentos muy importantes como las almendras, las nueces, la uva, la manzana, la sandía, melón, pescado, y que son alimentos muy adecuados para nuestro cerebro. Y algo muy importante que siempre, no solamente para nuestro cerebro, sino para todos los órganos, es consumir agua.